Hola maestros del Ministerio Infantil, Dios ha colocado algo en tu corazón y hoy te damos la bienvenida a este nuevo módulo que tenemos del Ministerio Infantil, en donde te vas a formar como maestro, en donde vas a empezar a preparar la palabra de Dios en tu boca y que Él obre en el ministerio que Dios ha llamado para ti. Ten pendiente que hay cosas grandes que Dios va a desatar sobre tu vida, sobre tu familia y sobre los niños que vas a tocar en el Ministerio Infantil. Por eso, el Ministerio Infantil Flamas de Fuego te invita a que tomes la palabra de Dios en tus manos y empieces a buscar de Él para que sea Él tu guía, para que sea la presencia de Dios en ti. Por ello, sabemos que el primer llamado que tú tuviste lo hizo Dios. No lo hizo el hombre, no fui yo como maestro de escuela dominical, no fue un amigo que te dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Métete a la escuela dominical. No, el llamado fue de Dios y Él inquietó tu corazón. Y esa primera experiencia que tuviste de ver, a mí me gustan los niños, a mí me gusta enseñar, a mí me gusta mostrarles cómo la palabra de Dios se puede impartir, de esa forma, ese primer llamado que Dios hizo en ti es lo que vas a usar para que Dios imparta en el corazón de los niños por medio de todo lo que vas a hacer en el ministerio infantil. Por eso el llamado que Dios hizo en tu corazón es lo que vamos a utilizar. Ese llamado es el que va a permitir que puedas impartir de la palabra de Dios, ya que te gustan los niños, ya que te gusta compartir la palabra y quieres que muchos se formen en el llamado, así como lo has hecho tú, que te has apartado para Dios, que te has apartado para la obra. Por eso, hoy venimos, Padre Santo, Señor, a que seas tú, Padre amado Dios, Señor, confirmando a este siervo, confirmando a esta sierva, tu palabra, tu llamado, la obra de Dios que va a ser en tu boca, la obra de Dios que va a ser en tus manos. Por eso sabemos que Dios no se equivoca, que Dios va a actuar con sabiduría y por eso te va a confirmar. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo por medio de los pastores, por medio de los profetas, por medio de su palabra, confirmándote que este llamado no era un llamado del sentir, no era un llamado de la carne, sino un llamado del Espíritu. Y Él va a orar con grandeza y Él va a orar con sabiduría, porque sabes, en tu corazón el Padre te habló y te dijo, instruye al niño que cuando más grande lo sea, no se va a apartar del camino. De eso que aprendimos nosotros en Proverbios 22:6, Él es el que va a ser instruido por ti. Y Dios, así como te instruyó, tú vas a instruir a niños para que en su llamado ellos sientan esa necesidad de buscar al Padre en la palabra, de buscar al Padre congregándose, de buscar al Padre compartiendo en comunidad como hermanos. Y así Dios va a hacer obras grandes, no solo en ti, no solo en tu familia, sino en aquellos niños que vas a impartir, en aquellos niños que van a ser tocados por cada actividad que hagas, por cada sacrificio que hagas, porque te estás apartando para Dios, porque estás apartándote para su obra. Y hoy, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos que tú, todo lo que emprendas, lo vas a finalizar. Amén. Asimismo, cuando sentiste ese llamado, Dios te habló y te quiere preparar y por eso inicias este módulo. Este módulo no es un módulo hecho por el hombre, es un módulo que el Espíritu de Dios nos ha permitido y nos ha revelado que construyamos para ti, para que te formes en la palabra primeramente, en el temor de Dios, en el servicio, pero también de una forma pedagógica y didáctica, porque no vienes a recrear, no vienes a hacer solo juegos, no vienes a cuidar niños, vienes a impartir de la palabra. Y qué mejor hacerlo con el ejemplo, porque Dios tiene cosas grandes para los niños, pero con tu ejemplo Dios va a formarlos, va a tallar en su corazón su palabra, su llamado, y vas a ver ministros nacer, vas a ver pastores nacer, profetas, evangelistas, maestros de la palabra, porque Dios así lo quiere, porque Dios va a utilizarte para que seas tú ese instrumento para que los niños crezcan en su fe, crezcan en el conocer de la palabra de Dios, del temor de Dios. Espero que te formes de la mejor forma, que te apartes un tiempo de Él, que busques y permitas que Dios ministre tu corazón para que sea Dios creciendo en tu espíritu, para que sea Dios ministrándote y usando tu boca, usando todo lo que tienes, porque Dios tiene cosas grandes para ti y para tu familia. Ahora, cuando tú comenzaste, cuando vas a comenzar, lo primero que tienes que hacer es buscar cómo vas a preparar
una clase para los niños, cómo te vas a apartar en la palabra y cómo va a ser Dios ministrándote a ti para que luego impartas lo mismo, para que el camino que tú has seguido, los niños lo sigan. Porque qué mejor que tu ejemplo. Dios nos dice, no está buscando solo líderes, no está buscando títulos, está buscando un corazón que sea conforme a la voluntad de Él. Y ese corazón que obedezca, ese corazón sometido, es el que tú tienes en este momento. Y si estás en este módulo, es porque Dios va a hacer cosas grandes para Él. Entonces, por eso, Él va a empezar a prepararte desde su palabra, desde tu carácter, porque tienes que morir a muchas cosas. Tienes que morir a tiempo, tienes que morir a esa dedicación que tienes que darle para su obra, y así Él va a empezar a formarte y va a empezar a tallar tu corazón y lo va a volver de ese corazón que tenías de piedra a un corazón de carne para impartir de la palabra de Dios. Amén. Ahora, cuando empieces a impactar, ¿qué vas a hacer en la clase del ministerio infantil? La idea es que tú eres un testimonio viviente, y hoy es la idea que tú crezcas en ese testimonio, porque no es ir a traer una guía, no es ir a recrear a los niños, es ir a impartir de la palabra de Dios, que cada niño al final sea ese testimonio que llegue a su hogar, donde sus papitos, y en donde haya conflicto, se levante una palabra de paz, una palabra de sabiduría, pero esa palabra será sellada en el corazón de los niños, solo por lo que tú hagas, por el ejemplo que tú le des a esos niños, porque Dios va a empezar a obrar en ti y va a empezar a obrar en los niños. Ahora, la idea es que podamos reforzar en el llamado que tienes de Dios, ¿cierto? Y eso el Espíritu Santo va a redarguir en tu corazón y va a hacer cosas grandes. Por eso tienes que recordar que Dios, al que llama, equipa. Al que equipa, prepara, y te va a preparar a ti para enviarte, para ir y hacer profetas a las naciones, para hacer discípulos a las naciones, porque no nos quedamos en una clase de un domingo, sino que Dios va a empezar a impartir de su palabra en cada momento, en cada lugar donde tú vayas, en el trabajo en donde tú estés, en el estudio, en lo que te prepares, en tu familia, en el conjunto en donde estés. Eres un profeta a las naciones, y así eres formado, y así es que va a hacer Dios cosas grandes. ¿Para qué? Para impartir a los niños, a sus familias y a estas nuevas generaciones que vienen. No eches en saco roto, no eches en bolsillo roto lo que empiezas a preparar hoy, porque así como Dios te ha preparado desde un llamado, te va a equipar y va a enviarte. Te va a enviar con sabiduría, te va a enviar con una palabra profética, te va a enviar con todo lo que tienes en este momento, un corazón dispuesto, lo va a multiplicar en dones, los cuales van a ser para el servicio de Dios. Amén. Ahora, no ha sido en vano que estés aquí. Dios tiene y ha visto en ti ese corazón y quiere que tú mismo te formes, y Él mismo sabrá recompensar en ti. Dios va a hacer cosas grandes contigo, ¿cierto? Va a sellar palabra en tu boca. Él no se ha equivocado cuando te llamó. Él te inquietó tu corazón. Y así fue como lo hizo con los profetas, con los que fue llamados en la Biblia. Tú dirás, pero yo, ¿por qué soy llamado? Ninguno de los que son ejemplo en la Biblia fue llamado por su santidad. Cada uno tenía un pecado, cada uno tenía por qué arrepentirse, pero tuvo un corazón dispuesto, y así lo tienes tú. Por eso hoy te invito, como maestro del ministerio infantil que te estás formando, a que crezcas en ese llamado, a que des una milla más, porque Dios no se equivoca, porque Dios no te tiene aquí en vano, porque Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Ahora, ¿podemos hacer más por el Padre? Claro, no nos quedemos como Elí, por ejemplo, el sacerdote, quien era sacerdote y se familiarizó con su llamado, se familiarizó con su función como sacerdote y creó a sus hijos como sacerdotes, pero sacerdotes que no conocían a Dios, sacerdotes que utilizaban su posición ¿para qué? Para vanagloriarse, para tomar ofrenda para sí. Y tuvo Dios que formar a un profeta nuevo, a Samuel, y lo formó. Y él, a pesar de que servía en la iglesia, que servía en el templo, no conocía a Dios, hasta que Dios, al ver el corazón de Samuel, empezó a formarlo y empezó a llamarlo, y él empezó a escuchar el corazón, a escuchar su voz. Y Elí, a pesar de todo, tuvo que encomendarlo, tuvo que enseñarlo y tuvo que llevarlo a la presencia de Dios y decirle, dile, Señor, heme aquí.
que tu siervo escucha. Y escuchó la voz de Dios Samuel. Y al escuchar la voz Samuel, empezó a obrar en profecía. Y por eso se estableció como un profeta, como un sacerdote, aquel que llevaba la palabra al pueblo. Eres tú el que lleva la palabra hoy. Y en el nombre de Cristo Jesús, declaramos que a partir de hoy tu vida no será igual, porque señales y milagros, prodigios te seguirán. En el nombre de Cristo Jesús, no faltes a la siguiente clase, porque te esperamos, porque hay cosas grandes que Dios va a desarrollar en tu vida. Feliz día y nos vemos.